Mi nombre es Marta, tengo 44 años, y pensé que había encontrado mi lugar en esta familia, hasta que una simple petición me mostró cuán frágil era mi posición. Lo que no esperaba era que fuera mi propio hijo de 10 años quien defendiera mi honor de la manera más hermosa que he visto jamás. Esta es mi historia, y el momento en que recuperé mi dignidad gracias a la inocencia de un niño. Si esta historia te está llegando al corazón, por favor suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Siempre pensé que el luto era algo que se llevaba en silencio, como una sombra que te acompaña pero que no debe molestar a los demás. Desde que perdí a mi esposo hace 5 años, me dediqué por completo a criar a nuestro hijo Tomás, que entonces tenía apenas 5 años. Mi mundo se redujo a sus necesidades, a sus sonrisas matutinas, a sus preguntas inocentes sobre por qué papá ya no volvía a casa. Pero había algo más que me mantenía atada a mi pasado: la familia de mi esposo. No era solo por Tomás, aunque él necesitaba conocer a sus tíos, primos y abuelos. Era porque en algún lugar profundo de mi corazón aún sentía que pertenecía ahí. Mi esposo había sido el favorito de la familia, el hijo ejemplar, y yo, por extensión, había sido recibida con los brazos abiertos cuando llegué a sus vidas hace 15 años, o al menos eso creía. La realidad comenzó a revelarse lentamente, como cuando las nubes se van despejando y descubres que el paisaje que creías conocer no era exactamente como lo recordabas. Las invitaciones familiares llegaban cada vez más tarde, casi como una cortesía forzada. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba a una habitación. Los abrazos se volvieron más breves, más mecánicos. Lorena, la hermana menor de mi esposo, había sido especialmente cariñosa conmigo durante los primeros años de matrimonio. Recuerdo vívidamente cómo me había ayudado a preparar la primera cena navideña en nuestra casa, cómo había sido la primera en felicitarme cuando anuncié mi embarazo, cómo había llorado conmigo en el funeral de su hermano. Pero algo cambió después de la muerte de él. Sus sonrisas se volvieron más calculadas, sus preguntas más indiscretas, sus comentarios más afilados. «Debes ser muy fuerte para seguir adelante tan bien», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es admirable cómo has logrado rehacer tu vida». Esas palabras, aparentemente solidarias, llevaban una carga de reproche que me confundía y me dolía. ¿Acaso esperaba que me quedara llorando eternamente? ¿Que descuidara a mi hijo por no poder superar mi dolor? Tomás, por su parte, había crecido siendo el príncipe de la familia. Sus tíos lo adoraban, sus abuelos lo consentían, y él correspondía con esa naturalidad que solo tienen los niños cuando se sienten verdaderamente amados. Era inteligente para su edad, observador, y tenía esa capacidad especial de hacer preguntas que te obligaban a reflexionar sobre cosas que preferías dejar enterradas. «Mamá, ¿por qué la tía Lorena nunca te pregunta cómo estás, pero siempre me pregunta a mí cómo estoy yo?», me dijo una tarde mientras regresábamos de una reunión familiar. Su pregunta me atravesó como una flecha, porque era exactamente lo que yo había notado, pero no me había atrevido a verbalizar. «A veces las personas muestran su cariño de maneras diferentes, mi amor», le respondí, aunque yo misma no estaba convencida de mis palabras. El anuncio del matrimonio de Diego, el sobrino favorito de mi esposo, y prácticamente como un hermano menor para él, llegó con una formalidad que me sorprendió. No fue una llamada emocionada, no fue una visita especial para contarme la noticia, fue una invitación enviada por correo, elegante y fría, que llegó una semana después de que todos los demás familiares ya estuvieran al tanto. Cuando abrí el sobre, esperaba encontrar una nota personal, algún mensaje cariñoso que reconociera la relación especial que Diego había tenido con su tío. En su lugar, encontré solo la invitación impresa, con nuestros nombres escritos a mano con caligrafía perfecta pero impersonal. Marta y Tomás. «¿No es emocionante, mamá?», me preguntó Tomás cuando le mostré la invitación. «El primo Diego se va a casar. ¿Vamos a ir?». «Por supuesto que vamos a ir, mi amor. Diego es parte de nuestra familia». Pero mientras decía esas palabras, algo en mi estómago se revolvió. ¿Realmente éramos parte de su familia? ¿O éramos simplemente invitados por obligación, por mantener las apariencias? La llamada de Lorena llegó 2 semanas antes de la boda. Su voz sonaba dulce, como siempre, pero había algo en su tono que me puso inmediatamente en alerta. «Marta, querida, espero que estés bien. Te llamo porque quería conversar contigo sobre la boda de Diego». «Claro, Lorena. Estamos muy emocionados. Tomás no habla de otra cosa». «Sí, él es un encanto. Mira,
Te quería pedir un favor muy especial. Hizo una pausa que se sintió eterna. Ya sabes que la boda va a ser muy íntima, muy familiar. Hemos decidido que solo algunos familiares cercanos van a dar discursos durante la recepción. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había pensado en dar un discurso, pero la manera en que lo estaba planteando me hacía sospechar hacia dónde se dirigía la conversación. Por supuesto, entiendo perfecto, respondí, aunque no entendía nada. Perfecto. Entonces, solo quería asegurarme de que tú no tuvieras planeado decir nada durante la cena. Ya sabes, para evitar confusiones o momentos incómodos. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. No era una sugerencia, no era una consulta. Era una orden disfrazada de petición cortés. Me estaba pidiendo... No, me estaba prohibiendo hablar en la boda del sobrino que había crecido llamándome tía Marta, que había pasado incontables tardes en mi casa, que había llorado en mis brazos cuando su abuelo murió. Yo no había pensado en dar un discurso, Lorena, pero gracias por mencionarlo. Excelente. Sabía que lo entenderías. Tú siempre has sido tan discreta, tan respetuosa de los espacios familiares. Cuando colgué el teléfono, me senté en silencio durante varios minutos. Las lágrimas llegaron lentamente, como una llovizna que se convierte gradualmente en tormenta. No era solo la prohibición lo que me dolía, era la confirmación de lo que había estado sintiendo durante años. Para ellos, yo ya no era realmente parte de la familia. Era una invitada tolerada, un recordatorio incómodo de alguien que ya no estaba. Tomás me encontró llorando en la cocina esa noche. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás triste? A veces los adultos nos ponemos tristes, sin razones muy importantes, mi amor. Ya se me va a pasar. Él se acercó y me abrazó con esa fuerza determinada que tienen los niños cuando quieren consolar a alguien. ¿Tiene que ver con la familia de papá? Su pregunta me sorprendió tanto que lo separé un poco para mirarlo a los ojos. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando volvemos de visitarlos, siempre te quedas callada por un rato. Y a veces he escuchado que hablas por teléfono, y después suspiras mucho. Mi hijo de 10 años estaba viendo cosas que yo creía haber ocultado perfectamente. Me sentí vulnerable y protectora al mismo tiempo. Las familias a veces son complicadas, Tomás, pero eso no significa que dejemos de quererlos. ¿Ellos nos quieren a nosotros? Esa pregunta me rompió el corazón porque no tenía una respuesta honesta que no fuera a lastimarlo. Claro que sí, mi amor. Solo que a veces las personas no saben muy bien cómo mostrar su cariño. Los días previos a la boda fueron extraños para mí. Me encontré revisando mi guardarropa obsesivamente, tratando de encontrar algo que fuera elegante pero no demasiado llamativo, apropiado pero no memorable. Quería pasar desapercibida, cumplir con mi papel de invitada silenciosa y discreta, pero Tomás estaba emocionadísimo. Había elegido su traje con el cuidado de un pequeño caballero, había practicado su saludo formal en el espejo y había preparado incluso una felicitación especial para Diego. «Mamá, ¿crees que pueda contarle a todos la historia de cuando el primo Diego me enseñó a andar en bicicleta? No creo que sea el momento apropiado para historias largas, mi amor. Mejor guardamos esos recuerdos especiales para cuando estemos solos con él. Pero es una historia muy bonita. Y además, el primo Diego siempre dice que fue muy divertido enseñarme. Su inocencia me partía el alma. Él no entendía los códigos no escritos, las tensiones familiares, las prohibiciones silenciosas. Para él, la boda era simplemente una celebración donde todos se amaban y compartían recuerdos felices. La mañana de la boda me desperté con un nudo en el estómago que no se alivió ni siquiera después del café. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido azul marino elegante pero conservador, zapatos cómodos, maquillaje sutil. Quería estar presentable pero invisible. Tomás, en cambio, estaba radiante con su pequeño traje gris y su corbata azul. Se había peinado con gel y se veía mayor de sus 10 años. «¿Estoy bien, mamá?» «Estás perfecto, mi amor. Papá estaría muy orgulloso de verte tan elegante». Sus ojos se iluminaron con esa mención de su padre. A pesar de los años, seguía siendo el mejor cumplido que podía recibir. La iglesia estaba hermosa, llena de flores blancas y velas doradas. Llegamos temprano, como era mi costumbre, y nos sentamos en una de las filas del medio, ni muy adelante ni muy atrás, el lugar perfecto para ser parte de la ceremonia sin destacar. Observé a las familias reuniéndose, a los amigos abrazándose, a los organizadores corriendo de un lado a otro con los últimos detalles. Lorena estaba radiante, dirigiendo sutilmente cada aspecto de la ceremonia, asegurándose de que todo fuera perfecto para su hijo favorito. Cuando Diego entró, mi corazón se comprimió con una mezcla de orgullo y nostalgia.
Se veía tan parecido a mi esposo a esa edad, con la misma sonrisa confiada, la misma manera de caminar. Por un momento, pude imaginar cómo habría sido este día si mi esposo hubiera estado presente, cómo habría llorado de emoción, cómo habría dado el discurso más hermoso para su sobrino querido. La ceremonia fue preciosa, llena de promesas de amor eterno y lágrimas felices. Tomás se portó como un pequeño caballero, atento y respetuoso, aplaudiendo en los momentos apropiados y guardando silencio cuando era necesario. Después de la ceremonia, nos dirigimos al salón de recepción. Era un lugar elegante, decorado con buen gusto, con mesas redondas cubiertas de manteles blancos y centros de mesa que combinaban rosas blancas con toques dorados. Encontramos nuestra mesa sin dificultad. Estábamos ubicados con otros familiares lejanos y algunos amigos de la familia, personas agradables pero con las que no teníamos una relación cercana. Una colocación estratégica, pensé, que nos mantenía incluidos pero periféricos. Durante la cena, mantuve conversaciones ligeras y corteses, sonreí en los momentos apropiados, y me aseguré de que Tomás comiera bien y se comportara adecuadamente. Él, por su parte, estaba fascinado con todo el evento, observando cada detalle con esos ojos curiosos que tenía para todo lo que consideraba especial. Cuando llegó el momento de los discursos, mi estómago se tensó involuntariamente. Sabía que no iba a participar, que mi rol era simplemente aplaudir y sonreír, pero aún así, sentía una opresión en el pecho al pensar en todas las cosas hermosas que podría haber dicho sobre Diego, si me hubieran dado la oportunidad. Los discursos comenzaron con los padres de la novia, siguieron con los padres del novio, y continuaron con algunos amigos cercanos. Cada uno hablaba con cariño y humor sobre los novios, compartiendo anécdotas entrañables y deseándoles una vida llena de felicidad. Lorena fue la última de los familiares en hablar. Su discurso fue perfecto, como era de esperarse. Habló del orgullo que sentía por Diego, de cómo había crecido hasta convertirse en el hombre maravilloso que era, de todas las cualidades que lo hacían especial. Mencionó a varios familiares que habían influido en su vida. Agradeció a las personas que lo habían apoyado a lo largo de los años. No me mencionó ni una sola vez. Mientras la escuchaba, sentí como si estuviera siendo borrada lentamente de la historia familiar. Todos esos años en los que Diego había sido prácticamente un hijo más para mí. Todas esas tardes que había pasado en mi casa después de la muerte de mi esposo, buscando esa figura paterna que había perdido. Todas las conversaciones que habíamos tenido sobre sus sueños y sus miedos simplemente no existían en la versión oficial de su historia. Tomás, sentado a mi lado, había escuchado todos los discursos con atención. Cuando Lorena terminó y todos comenzaron a aplaudir, él se acercó a mi oído. «Mamá, ¿por qué la tía Lorena no dijo nada sobre ti? Tú también ayudaste mucho al primo Diego». Su pregunta inocente fue como una puñalada directa al corazón. No sabía qué responder sin sonar amargada o resentida. A veces no se puede mencionar a todas las personas, mi amor. Los discursos tienen que ser cortos. Pero él frunció el ceño, claramente insatisfecho con mi explicación. «No estuvo bien», murmuró, y luego se quedó callado por un momento. Lo que pasó después sucedió tan rápido que todavía me cuesta creer que realmente ocurrió. Tomás se levantó de su silla con esa determinación que lo caracterizaba cuando había tomado una decisión importante. «¿A dónde vas, mi amor?», le pregunté, pero él ya se estaba dirigiendo hacia la mesa principal. Lo vi hablar brevemente con Diego, quien se sorprendió pero luego sonrió y asintió. Mi hijo se dirigió entonces hacia donde estaba el micrófono. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a decir? Quise levantarme y detenerlo, pero algo me mantuvo pegada a mi silla, como si supiera que este momento era más importante de lo que podía entender en ese instante. Diego se levantó y pidió atención. «Antes de terminar con los discursos, hay alguien más que quiere decir unas palabras. Mi primo Tomás ha pedido hablar y creo que merece ser escuchado». El salón se quedó en silencio. Pude ver las caras de sorpresa, algunas sonrisas condescendientes que esperaban las palabras adorables de un niño, y la expresión tensa de Lorena, que claramente no había autorizado esta intervención. Tomás tomó el micrófono con las dos manos, lo ajustó a su altura y respiró profundo. Se veía tan pequeño ahí parado, pero al mismo tiempo tenía una presencia que llenaba toda la habitación. «Hola», comenzó con su voz clara y segura. «Soy Tomás, el hijo de la tía Marta». Mi corazón se detuvo. Había empezado identificándome, reconociendo públicamente nuestra relación con la familia.
quiero contarles algo sobre mi primo Diego que creo que es muy importante y que no se ha dicho todavía. Continuó con una naturalidad que me dejó sin respiración. Cuando mi papá murió, yo era muy pequeño, pero recuerdo que el primo Diego vino mucho a nuestra casa. Al principio pensé que venía solo a ver a mi mamá para saludarla, pero después me di cuenta de que venía por mí también. El salón estaba completamente silencioso. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Mi mamá siempre dice que las familias se cuidan entre sí, y eso es exactamente lo que hizo el primo Diego. Cuando yo no sabía andar en bicicleta, él vino todos los sábados durante un mes para enseñarme. Cuando tenía miedo de ir solo al dentista, él me acompañó y me explicó que los doctores solo querían ayudarme. Cuando mi mamá estuvo enferma el año pasado, él vino a quedarse conmigo para que ella pudiera descansar. Cada palabra era como una revelación. Yo sabía que Diego había sido cariñoso con Tomás, pero no me había dado cuenta de que mi hijo había percibido y recordado cada gesto con tanta claridad. Pero lo más importante, continuó Tomás, y su voz se hizo más fuerte, es que el primo Diego siempre habla de mi papá. Me cuenta historias de cuando eran jóvenes. Me dice que tengo los mismos ojos que él, y me promete que mi papá estaría orgulloso de mí. Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder detenerlas. Alrededor del salón, pude ver que no era la única emocionada. Mi mamá nunca me ha dicho esto, pero yo sé que a veces se siente sola, y yo sé que el primo Diego también lo sabe, porque siempre encuentra maneras de hacerla sonreír. La invita a almorzar cuando está triste, le trae flores de su jardín, y siempre le dice que mi papá tuvo mucha suerte de casarse con ella. Mi hijo estaba revelando una intimidad familiar que yo no sabía que él había observado. Estaba mostrando una sensibilidad y una comprensión que me sorprendían profundamente. Yo creo que cuando alguien cuida de tu familia cuando más lo necesitas, eso significa que es una persona muy especial. Y yo creo que cuando alguien te ayuda a recordar a las personas que ya no están, pero de una manera bonita que no te pone triste sino orgulloso, eso significa que tiene un corazón muy grande. Tomás hizo una pausa y miró directamente hacia Diego. Primo Diego, gracias por cuidarnos cuando más lo necesitábamos. Gracias por hacer que mi mamá supiera que todavía tenía familia. Y gracias por hacer que yo nunca me sintiera solo, ni siquiera cuando mi papá no podía estar conmigo. Luego se dirigió hacia la mesa donde estábamos nosotros. Mamá, sé que la tía Lorena te pidió que no hablaras hoy, pero yo creo que hay cosas que necesitan ser dichas. Tú también cuidaste mucho al primo Diego después de que papá murió. Él iba a nuestra casa cuando tenía problemas con sus novias, cuando no sabía qué estudiar en la universidad, cuando necesitaba consejos sobre trabajo. Tú le cocinabas su comida favorita, lo escuchabas durante horas, y siempre le dabas los mejores consejos. El silencio en el salón era absoluto. Pude sentir todas las miradas dirigidas hacia nuestra mesa, pero por primera vez en años no me sentí incómoda con la atención. Y cuando el primo Diego decidió casarse con Ana, tú fuiste la primera persona a la que se lo contó, incluso antes que a sus papás, porque sabía que tú te ibas a emocionar mucho y que ibas a estar feliz por él. Tomás sonrió hacia Diego, quien tenía los ojos brillantes de emoción. Así que yo quiero decir, delante de toda la familia, que mi mamá y yo los queremos mucho, que el primo Diego siempre va a ser como un hermano mayor para mí, y que Ana ya es parte de nuestra familia también. Y mi hijo respiró profundo para su gran final. Y quiero decir que mi papá, desde donde esté, debe estar muy orgulloso de ver cómo su familia se sigue queriendo y cuidando, incluso cuando él ya no puede estar aquí para verlo. Tomás devolvió el micrófono a su lugar y caminó de regreso a nuestra mesa con la misma naturalidad con la que había ido. El salón explotó en aplausos, pero no fueron aplausos corteses. Fueron aplausos emocionados, genuinos, de personas que habían sido tocadas por las palabras de un niño que había hablado desde el corazón. Diego se acercó inmediatamente a nuestra mesa. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa enorme en el rostro. «Tía Marta», me dijo, y en esas dos palabras había un reconocimiento que no había escuchado en años. «Gracias por todo lo que has hecho por mí, y gracias por criar a este pequeño caballero que acaba de recordarme lo que realmente significa la familia». Se agachó para abrazar a Tomás. «Gracias, campeón. Necesitaba escuchar esas palabras, y creo que todos aquí también las necesitaban». Durante el resto de la recepción, algo cambió completamente. Las personas se acercaban a nuestra mesa, no por cortesía, sino por genuino interés. Me preguntaban sobre mi vida, sobre Tomás, sobre mis recuerdos de mi esposo. Compartían sus propias historias conmigo, me incluían en las conversaciones, me trataban como lo que realmente era, parte de la familia.
Lorena se acercó hacia el final de la noche. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido admiración. Marta, me dijo, y su voz sonaba diferente, menos controlada, más humana. Tu hijo es excepcional. Gracias, Lorena. Él solo dijo lo que sentía en su corazón. Ella asintió lentamente. A veces los niños ven cosas que nosotros los adultos complicamos demasiado. No fue una disculpa explícita, pero fue un reconocimiento de que quizás había estado equivocada, de que quizás había permitido que sus propios sentimientos nublaran su juicio sobre mi lugar en la familia. Cuando finalmente llegamos a casa esa noche, Tomás y yo nos sentamos en el sofá, todavía con nuestra ropa elegante, pero relajados por primera vez en todo el día. «¿Estás enojada conmigo por haber hablado sin tu permiso?», me preguntó con esa preocupación que a veces tenían los niños después de hacer algo valiente. «No, mi amor, no estoy enojada. Estoy orgullosa, muy orgullosa. ¿De verdad? De verdad. Dijiste cosas muy importantes hoy, cosas que yo no me atrevía a decir. ¿Por qué no te atrevías?». Su pregunta me obligó a reflexionar sobre mis propios miedos, sobre cómo había permitido que la inseguridad y el dolor me silenciaran. A veces, cuando perdemos a alguien muy importante, nos da miedo reclamar nuestro lugar en el mundo, nos da miedo molestar, nos da miedo no ser bienvenidos. Pero nosotros sí somos bienvenidos, ¿verdad, mamá? Sí, mi amor. Hoy aprendí que sí somos bienvenidos, que siempre lo fuimos, pero a veces necesitamos que alguien valiente nos lo recuerde. Tomás sonrió y se acurrucó contra mí. Papá habría estado orgulloso de ti hoy, mamá. ¿Por qué dices eso? Porque te vi llorar cuando yo hablé, pero no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de las buenas, de las que salen cuando algo muy bonito pasa. Mi hijo tenía razón. Por primera vez en 5 años, había llorado lágrimas de alegría, de reconocimiento, de pertenencia recuperada. Al día siguiente, recibí varias llamadas de familiares que habían estado en la boda. Todos me decían lo emocionados que habían estado con las palabras de Tomás, lo orgullosos que se sentían de tenerlo en la familia, lo mucho que habían reflexionado sobre la importancia de mantener unida a la familia, incluso después de las pérdidas. Diego y su esposa Ana vinieron a visitarnos una semana después. No fue una visita formal o de cortesía, fue una visita de familia, relajada y cariñosa, como las que solíamos tener antes. «Tía Marta», me dijo Ana mientras tomábamos café en mi cocina, «quiero que sepas que Diego me ha contado todo lo que hiciste por él después de la muerte de su tío. Me ha dicho que tú fuiste como una segunda madre para él durante esos años difíciles. Él también fue muy importante para nosotros», respondí. «Nos ayudó a sentirnos menos solos. Eso es exactamente lo que es una familia», dijo Diego. «Cuidarse mutuamente, especialmente en los momentos más difíciles». Tomás, que había estado jugando en el jardín, entró corriendo. «Primo Diego, ¿viniste a quedarte hasta almorzar? Si tu mamá me invita, me encantaría quedarme». «Por supuesto que se quedan», dije inmediatamente. «Voy a cocinar esa pasta que tanto te gusta». Mientras preparaba el almuerzo, los escuché conversar en la sala. Diego le contaba a Ana historias de su infancia con mi esposo, historias que incluían naturalmente a Tomás y a mí, como parte integral de la narrativa familiar. Ya no éramos notas al pie de página en la historia de la familia, éramos personajes principales en nuestro propio derecho. Esa tarde, mientras Diego y Ana se preparaban para irse, él me abrazó fuertemente. «Gracias por nunca dejar de tratarme como familia, tía, incluso cuando otros no fueron tan acogedores. Tú eres familia, Diego. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Y tú también, tía Marta, tú también». Cuando se fueron, Tomás y yo nos quedamos sentados en el porche, viendo el atardecer. «¿Sabes qué, mamá? ¿Qué, mi amor? Creo que papá nos estuvo cuidando ese día en la boda». «¿Por qué piensas eso?» «Porque me dieron muchísimas ganas de hablar, como si alguien me estuviera empujando despacito para que dijera lo que tenía que decir». Su explicación me llenó de una paz profunda. Quizás tenía razón. Quizás mi esposo, de alguna manera misteriosa, había inspirado a nuestro hijo para que defendiera nuestro lugar en la familia que él tanto había amado. Meses después, las cosas siguieron mejorando gradualmente. Las invitaciones familiares llegaban a tiempo, las conversaciones eran más cálidas, y yo me sentía nuevamente como una parte integral del grupo, no como una invitada tolerada. Lorena y yo nunca hablamos directamente sobre lo que había pasado, pero su actitud cambió completamente. Me incluía en las decisiones familiares, me pedía mi opinión sobre asuntos importantes y trataba a Tomás con un cariño que parecía genuino.
no forzado. En la siguiente reunión familiar, cuando alguien propuso un brindis por los ausentes que seguían viviendo en nuestros corazones, Lorena me miró directamente y levantó su copa, por los que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen presentes a través del amor que sembraron en sus familias. Fue su manera de reconocer que yo era el legado viviente de mi esposo, que a través de mí y de Tomás, él seguía siendo parte de la familia. Tomás creció sabiendo que tenía una familia extendida que lo amaba y lo valoraba. Más importante aún, creció sabiendo que su madre tenía un lugar legítimo y respetado en esa familia. Nunca más tuvo que preocuparse por verme triste después de las reuniones familiares, porque yo ya no salía de ellas sintiéndome excluida o menospreciada. El día de su 11º cumpleaños, Tomás me sorprendió con una reflexión que demostró cuánto había madurado desde aquella noche en la boda. «Mamá, ¿te acuerdas cuando dijiste que a veces las familias son complicadas?» «Sí, me acuerdo. Creo que no son complicadas. Creo que a veces las personas se olvidan de ser honestas sobre lo que sienten, y entonces todo se vuelve confuso». «¿Qué quieres decir?» «Creo que la tía Lorena siempre nos quiso, pero tenía miedo de querernos demasiado porque eso la hacía extrañar más a papá. Y creo que tú tenías miedo de reclamar tu lugar porque pensabas que no tenías derecho. Pero cuando yo dije la verdad ese día, todos recordaron que el amor no se acaba cuando alguien se muere, solo cambia de forma». Sus palabras me dejaron sin aliento. A los 11 años, mi hijo había comprendido algo que a mí me había tomado años entender, que el dolor compartido puede convertirse en amor multiplicado si tenemos el valor de enfrentarlo juntos. Tienes razón, mi amor. A veces los adultos complicamos las cosas que en realidad son muy simples. Como quererse, dijo él con esa sabiduría natural que solo tienen los niños. Exactamente como quererse. Esa noche, mientras lo arropaba en su cama, Tomás me hizo una pregunta que me sorprendió por su profundidad. «Mamá, ¿crees que algún día yo también tendré que defender a alguien como lo hice contigo?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque he estado pensando que quizás eso es lo que hacen las familias de verdad. Se defienden cuando es necesario. Dicen la verdad cuando otros no pueden decirla, y se aseguran de que nadie se sienta solo». Su reflexión me emocionó tanto que tuve que controlar las lágrimas para poder responderle. «Creo que sí, mi amor. Creo que toda persona que ama de verdad, en algún momento tiene que encontrar el valor para defender ese amor. Entonces espero estar preparado cuando llegue mi momento». «Ya estás preparado», le dije besando su frente. «Lo demostraste cuando tenías 10 años, y tuviste el valor que a mí me faltaba». Un año después de la boda, Diego y Ana anunciaron que esperaban su primer bebé. La noticia se compartió en una cena familiar en casa de los abuelos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente incluida en la celebración desde el primer momento. «Tía Marta», me dijo Ana después de dar la noticia, «quiero pedirte algo especial. Lo que necesites, querida. Cuando nazca el bebé, me gustaría que fueras su madrina. Sé que tradicionalmente se escoge a una hermana o una prima, pero tú has sido como una madre para Diego, y queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo desde el principio». Sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Ser madrina no era solo un honor, era un reconocimiento oficial de mi lugar en la familia, una declaración pública de que mi papel era importante y valorado. «Sería un honor inmenso», respondí, abrazándola con lágrimas en los ojos. Tomás, que había escuchado la conversación, se acercó corriendo. «¿Eso significa que voy a tener un primo pequeño?» «Así es, campeón», dijo Diego cargándolo. «Y tú vas a ser el primo mayor más genial del mundo. Le voy a enseñar a andar en bicicleta como tú me enseñaste a mí». La continuidad generacional me emocionó profundamente. Mi hijo iba a transmitir el amor y los cuidados que había recibido, perpetuando esa cadena de cariño que hace que las familias permanezcan unidas a través del tiempo. Cuando nació el bebé, la ceremonia del bautizo fue una celebración hermosa donde mi papel como madrina fue reconocido con el respeto y el cariño que siempre había merecido. Lorena, que había sido tan reacia a incluirme años atrás, fue quien más me apoyó durante la organización del evento. «Marta», me dijo mientras preparábamos juntas la decoración, «quiero que sepas que me da mucha paz saber que este bebé va a crecer conociendo el mismo amor que tú le diste a Diego cuando más lo necesitaba». Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de ella, y la acepté con el corazón abierto. «Los niños necesitan muchas personas que los amen», respondí. «Cuantas más tengamos cuidándolo, mejor». «Tienes razón, y siento haber tardado tanto en entenderlo». Durante la ceremonia, cuando el sacerdote me preguntó si me comprometía a cuidar espiritualmente del niño, mi voz sonó firme y segura al responder que sí. Ya no había dudas sobre mi lugar en esta familia.
Ya no había inseguridades sobre mi derecho a estar ahí. Tomás, que ya tenía 12 años, cargó a su primo pequeño con la delicadeza de alguien que comprende la responsabilidad de ser el mayor. «Te prometo que siempre voy a cuidarte», le susurró al bebé. «Y te voy a contar historias de tu tío abuelo, que era el mejor papá del mundo y que te habría querido muchísimo». Escucharlo hablar así me confirmó que había criado a un niño que entendía el valor de la familia, que sabía honrar la memoria de los que ya no están, y que tenía la fuerza emocional para defender lo que es justo. Al regresar a casa esa noche, después de un día lleno de celebración y reconocimiento, Tomás y yo nos sentamos en nuestra sala, como habíamos hecho tantas veces después de los eventos familiares. «¿Sabes qué, mamá? Dime, mi amor. Ya no me preocupo por si pertenecemos o no a la familia». «¿Por qué?» «Porque ahora sé que nosotros somos la familia. Papá vive a través de nosotros, y nosotros hacemos que su amor siga existiendo en el mundo. Eso no es algo que otros puedan darnos o quitarnos. Es algo que somos». Sus palabras fueron la confirmación de que todo había valido la pena. Los años de silencio, las heridas, las dudas, todo había servido para llegar a este momento de claridad absoluta. «Tienes razón, Tomás. Somos familia porque elegimos serlo todos los días, porque nos cuidamos, porque nos defendemos, y porque mantenemos vivo el amor incluso cuando duele. Y porque tenemos el valor de decir la verdad cuando es necesario», añadió él, recordando aquel día en la boda que había cambiado todo. «Especialmente por eso. Esa noche, por primera vez en años, me dormí sin ninguna preocupación sobre mi lugar en el mundo. Sabía exactamente quién era: la viuda de un hombre maravilloso, la madre de un niño extraordinario, la tía querida de Diego, la madrina orgullosa de un bebé hermoso, y la integrante respetada de una familia que había aprendido a valorarme. Pero más que todos esos roles, era simplemente Marta, una mujer que había encontrado la fuerza para reclamar su lugar en el mundo, gracias al valor de un niño de 10 años que se atrevió a decir la verdad cuando los adultos habían elegido el silencio. El tiempo siguió pasando, y nuestra historia familiar se fue tejiendo con nuevos capítulos llenos de amor, respeto mutuo y reconocimiento. Nunca más volví a sentirme como una extraña en las reuniones familiares. Nunca más tuve que cuestionar mi derecho a estar presente en los momentos importantes. Y todo gracias a mi hijo, que me enseñó que a veces la dignidad no se gana con silencio y discreción, sino con la valentía de permitir que la verdad sea escuchada, incluso cuando viene de la voz más pequeña en la habitación. Tomás creció sabiendo que su voz importa, que la justicia a veces necesita ser defendida, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso en los momentos más oscuros. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu lugar en el mundo, especialmente cuando tienes a tu lado a alguien que cree en ti más de lo que tú misma crees en ti.